Bueno chicos, a través de este video voy a tratar de explicarle los puntos más importantes del trabajo práctico que le mandé la semana pasada. Eh, Ahí hice unos dibujos en unas hojas que son los mismos dibujos que hago en el pizarrón cuando explico la clase. Vamos a empezar con la definición de célula. Célula es la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada célula es una unidad que tiene estructura y función propia, y que se puede aislar y se puede mantener con vida independientemente de las otras. Yo acá dibujé 4 células que podrían ser las células de cualquier órgano, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a suponer que son las células del páncreas. Cada una tiene una función propia. Por ejemplo, producir insulina. Entonces, esta célula fabrica insulina, esta también, esta también, esta también. Y al cabo del día, entre la fabricación de insulina de todas las células, tenemos la cantidad de insulina que necesita el cuerpo. Ahora, cada una de ellas vive independientemente de la otra. Esta puede vivir, esta se puede morir, esta puede hacer mitosis y dividirse en 2 células hijas, y así sucesivamente. Eso significa, o eso quiere decir la teoría celular de la vida, que somos un gran número de células que interactúan entre sí, pero que cada una de ellas tiene vida propia y tiene función propia. Una de las cosas que vamos a hablar más adelante es que para poder vivir, a cada célula le tiene que llegar oxígeno. El oxígeno va a través de la sangre y es la sangre arterial la que transporta ese oxígeno. Por eso acá dibujé una arteria, que es esta, que se va dividiendo en ramas y cada rama llega a la célula con el oxígeno para que pueda vivir. Ahora, si yo tapo esta arteria con un coágulo o con una placa de grasa, esta célula se va a morir, pero las otras 3 van a seguir viviendo. Si le tapo a este nivel, antes de la ramificación, las que se van a morir son estas 2 y las otras 2 van a seguir viviendo. Si tapo el tronco principal, obviamente se van a morir las 4 células. Pero de esta manera les puedo demostrar cómo, dentro de un órgano, de un tejido, algunas células se pueden mantener con vida y otras pueden morir. Bien, eso sería como para explicar la definición de célula. Después también les pedí que hagan un dibujo de una célula y que pongan sus partes y expliquen la función de cada una de ellas. Bueno, acá dibujé una célula cuadrada. Existen algunas cuadradas. Esto que está acá es la membrana plasmática. Ya ustedes hicieron el trabajo práctico, o sea que ya más o menos lo saben a esto, o al menos lo estuvieron investigando. La membrana plasmática es la que le da el límite a la célula, tiene muchísimas características, pero a mí me interesa que sepan 2. Una, que está formada por una doble capa de lípidos, o de grasas, y otra que es semipermeable. ¿Qué significa ser semipermeable? Que algunas cosas pasan la membrana y otras no. ¿Qué cosas pasan siempre en la membrana? Es el agua y los gases. Por lo tanto, si bien es semipermeable, porque algunas cosas pasan sí y otras no, siempre es permeable al agua y a los gases. Eso con respecto a la membrana plasmática. Lo que está por dentro de la membrana plasmática es el citoplasma, que es un medio líquido o acuoso donde flotan las organelas. Vamos al tercero, el núcleo. El núcleo es el que contiene el ADN. Eso creo que lo sabemos casi todo. El ADN, o las moléculas de ADN, están dobladas, plegadas o empaquetadas dentro del núcleo, formando los cromosomas. ¿Sí? Es decir, que un cromosoma es una molécula de ADN dobladita ahí dentro del núcleo. Los núcleos de las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46. ¿Por qué hablamos de pares de cromosomas? Porque la célula humana se forma a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide. El óvulo es la única célula de la mujer que tiene solo 23 cromosomas, que se los enumera del 1 al 22, 1, 2, 3, 4, hasta el 22. Y el último es el cromosoma X, que es el sexual. El espermatozoide es la única célula del varón que tiene también 23 cromosomas, que se enumeran igual, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 22, y el último puede ser X o puede ser Y. O sea que la mitad de los espermatozoides son X y la mitad de los espermatozoides son Y. En la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, se fusionan los núcleos, para decirlo de alguna manera, y se agrupan los cromosomas en pares. El par 1, formado por el 1 del padre y el 1 de la madre, el par 2, formado por el 2 del padre y el 2 de la madre, y así hasta el par 22. Y el par sexual, formado por el cromosoma X y el cromosoma Y,
O si es un varón, o el cromosoma X y otro cromosoma X del espermatozoide si es una mujer. Y así se forman los 23 pares de cromosomas. Cada par de cromosomas codifica para la misma característica. Por ejemplo, si el par 1 codifica para el color de ojos y el de la madre codifica para ojos azules y el del padre para ojos negros, uno del par se vuelve dominante y es el que se expresa, o sea que el hijo va a tener el color de ojos del par dominante y el otro del par se vuelve recesivo y es el que no se expresa. Por eso el hijo puede expresar el color de ojos de la madre, las características físicas del padre, la estatura, por ejemplo, la forma de la boca de la madre, el color de pelo del padre, y así sucesivamente. Ahora, estos cromosomas guardan en su interior la información genética. ¿Qué es la información genética? La información genética es la que codifica para todas las características del cuerpo humano, como dice acá abajo. Tanto las características que nos hacen iguales como especie, es decir, codifica para tener 5 dedos en cada mano, 2 manos, 2 orejas, una nariz, una boca, un hígado, un páncreas, un corazón, que cada corazón tenga 4 válvulas, todo eso lo codifica la información genética. También codifica las cosas que nos diferencian dentro de la especie, el color de pelo, el color de ojos, ¿sí? Distintas características, pero todo lo que es el cuerpo humano, todo está escrito en el ADN, en los cromosomas. Ahora, esa información que está guardada en el ADN y en los cromosomas se usa a través de la síntesis de proteínas. Es decir, que el ADN se usa como molde para fabricar proteínas. Y las proteínas son las que le van a dar la forma y la característica a cada célula y por tanto la forma y la característica a todo el cuerpo humano. Repasando, en el núcleo están el ADN bajo la forma de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas? 46. Esos cromosomas tienen guardada la información genética, es decir, la información de cómo es todo nuestro cuerpo, desde las cosas que compartimos, como por ejemplo un corazón con 4 válvulas, o un hígado, un páncreas, hasta las cosas que nos diferencian como el color de pelo o el color de ojos. Todo lo dice el ADN. Ahora, esa información, ¿cómo se usa? Se usa como molde para fabricar proteínas. Y la que va a dar o la que va a determinar todas las características del cuerpo humano son las proteínas. Bien, hasta ahí vamos con el núcleo. Después pasamos a la cuarta organela, el retículo endoplasmático rugoso, que es este que está acá. Este que está acá es el encargado de fabricar las proteínas usando como molde la información genética guardada acá en el núcleo. Esa es la función, produce las proteínas. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, que es este, que lo que produce son lípidos y hormonas. Después tenemos el aparato de Golgi, que es este que está acá con estas vesículas que están acá. Este lo que hace es modificar las proteínas que se fabricaron en el retículo endoplasmático rugoso y almacenarlas en las vesículas. Listas, dejándolas ahí listas adentro de las vesículas para ser liberadas cuando el cuerpo las necesite. Bien, ahora, para que esta célula funcione necesita energía. Y acá viene la parte más importante que quiero que aprendan. Esa función, la de fabricar energía, la realiza la mitocondria, esta organela que está acá. Esta mitocondria fabrica energía bajo la forma de moléculas de ATP. O sea que esto que está acá, que es el ATP, son moléculas de energía. Para fabricar las moléculas de energía, la mitocondria necesita que le llegue continuamente el aporte de oxígeno, que lo hace a través de la sangre arterial, esto sería una arteria, y en presencia de oxígeno degrada una molécula de glucosa, una molécula de azúcar. En ese proceso de degradación del azúcar con oxígeno fabrica el ATP. Pero como toda fábrica, genera un material de desecho, algo que es tóxico y que hay que sacar del cuerpo, que es el dióxido de carbono, que está acá, el CO2. Eso tiene que ser liberado de la célula y después liberado del organismo. Por eso nosotros inhalamos oxígeno y a través de ese oxígeno llega por sangre a la célula para que la mitocondria fabrique energía y cuando exhalamos el dióxido de carbono, que es el que fabrica la célula como desecho en el proceso de producción de energía. Bueno, y hasta acá voy a cortar este primer video en donde definimos célula y explicamos el funcionamiento general de una célula. Para terminar voy a dar un ejemplo, y si esta fuera la célula del páncreas que fabrica insulina, como dijimos
Al principio, la información de cómo es la molécula de insulina está dentro del núcleo. Está la información genética, pero la que fabrica la insulina, que es una proteína, está en el retículo plasmático rugoso. Eh, la insulina fabricada en el retículo plasmático rugoso viaja al Golgi, donde se modifica, se almacena en las vesículas y es liberada cuando sea necesario. ¿Quién aporta la energía para que todo esto ocurra? La mitocondria. Para eso necesita que le llegue oxígeno, quema una molécula de azúcar en presencia de oxígeno y libera como desecho dióxido de carbono, fabricando las moléculas de ATP, que son moléculas de energía que permiten la vida de esta célula. Así, cortito, explicamos rápidamente el funcionamiento celular.